Hola, mi nombre es Samuel, pastor de Nova. Muchísimas gracias por darle clic a este video. En verdad agradezco a Dios la oportunidad de poder compartir este mensaje contigo. Antes de continuar el video, déjame recordarte de algo súper rápido. Ponemos estos videos para ser de bendición para la iglesia. Nuestra esperanza es ver el Evangelio arraigado en Latinoamérica y la gracia incondicional y transformadora de Cristo siendo real de una forma palpable en nuestra sociedad. Te recordamos que este video no sustituye tu compromiso ni tu presencia en tu iglesia local. Creemos que el Evangelio forma parte integral de la vida en comunidad y de hecho el Evangelio se refleja viviendo en comunidad, y es ahí donde vemos que nos perdonamos unos a otros, nos animamos unos a otros, nos exhortamos unos a otros, nos amamos unos a otros. Entonces ponemos estos videos con la esperanza de seguir anunciando el Evangelio, pero también recordándote, invitándote a formar parte de una iglesia. Si no tienes una iglesia local, te recomendamos recursos como Coalición por el Evangelio, Iglered, el directorio de Acts 29. Ahí hay iglesias cristocéntricas con sana doctrina, con predicación expositiva. Te animamos a formar parte de una iglesia, a comprometerte con una iglesia, a ser de bendición para tu liderazgo y para la iglesia local en la ciudad donde estés. Esperamos que esta predicación sea de bendición para tu vida. Anhelamos que el Evangelio siga transformando nuestra cultura, nuestro país, Latinoamérica, y te invitamos a seguir orando con nosotros para que el Evangelio de Cristo, su gracia, siga transformando nuestros corazones, siga transformando nuestras iglesias, sigamos plantando iglesias y el nombre de Cristo siga siendo atesorado, amado y proclamado. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir este mensaje contigo. Esperamos que te sea de bendición y gloria a Dios. Hace ya casi 10 años, a principios ahí de los años 2000, cuando empezamos ahí los años 2000, empezó a salir ahí en las noticias un bombardeo de algo que había pasado en el ambiente cristiano, pero que tuvo repercusiones en las personas que no tenían nada que ver con la iglesia. Llega un hombre joven que era declarado homosexual y vivía vendiéndose con otros hombres, se prostituía. Vino este hombre haciendo declaraciones públicas ante noticieros de mayor alcance y vino diciendo que fue contratado por un periodo de 3 años. Y no solo eso, sino que compartía metanfetaminas, cristal, drogas con esta persona que lo había contratado por un periodo de 3 años. Ahora, hasta ese momento pues no era nada impactante, no era nada alarmante, era pues lo que muchas personas hacen, pero lo que llegó a sacudir el ambiente de muchas iglesias, lo que llegó a sacudir los noticieros por bastante tiempo, era que esta persona que lo había estado contratando no era nada menos sino uno de los pastores más prominentes en ese entonces en el sur de Estados Unidos. Y entonces este pastor era un pastor de una mega iglesia, tenía muchísima gente y estaba siendo acusado de tener una relación homosexual por 3 años. Este pastor estaba casado, tenía hijos. No solo eso, sino en este tiempo pues consumía drogas y tenía ahí toda una red de drogadicción, de prostitución. Cuando los noticieros llegan, se acercan a él y le preguntan sobre esta situación, su primera reacción es defenderse, negar todo. Y entonces en sus declaraciones dice: no tuve una relación homosexual con un hombre en Denver, estoy estable con mi esposa, soy fiel a mi esposa, nunca he consumido drogas, nunca, ni siquiera en la secundaria no fumaba marihuana, no hice nada de eso, no soy un drogadicto, no somos una familia de bebedores, no fumo cigarrillos, no bebemos socialmente en la casa, no tenemos vino en nuestra casa.
no hacemos ese tipo de cosas y evidencia tras evidencia lo iba cerrando. Había grabaciones por teléfono en donde esta persona, este pastor, pedía por más cristal y metanfetaminas. Ya llegó el punto donde no podía negar nada. Y entonces dice, compré las metanfetaminas para mí, pero nunca las usé. Fui tentado, pero nunca las usé. Evidencia tras evidencia, hasta que llegó a aceptar todos los cargos, perdió su ministerio, la iglesia se desbarató. Los noticieros entonces empezaban a decir, los cristianos son hipócritas porque condenan lo que practican. Ahora, ¿por qué empiezo esta prédica con una historia así? ¿Qué te hace pensar que tú no podrías llegar a estar en los zapatos de esta persona? Bueno, ¿sabes qué? Es que mira, si vemos la historia, tal vez este pastor era pastor de una mega iglesia, pero esta iglesia era pentecostal y se alocaban y no tenían buena doctrina y ya sabes cómo son. Y nosotros no somos así, entonces yo creo que no podemos llegar a ser así. Otro pastor, Tullian Chivian, un pastor presbiteriano de una iglesia reformada, de buena doctrina, de nuestra misma doctrina. Después de 21 años de matrimonio, esto pasó 5 años, no mucho tiempo. Después de 21 años de matrimonio, salen las noticias. Este pastor, otro pastor de una mega iglesia, un pastor conocido con una plataforma importante, llega después de 21 años de matrimonio. Salen las noticias que engaña a su esposa. Después de averiguaciones, después de ahí de noticieros, de lo que sea, sale a relucir que lo que había pasado no que se justifique en absoluto, sino que empeora toda la situación, sino que había pasado en el contexto de que su esposa lo había estado engañando por varios años. Y entonces él llega, se entera y sale a engañar a su esposa. Ahora ponte a pensar en esto. Usualmente pensamos que los pastores son personas como espirituales, como que esa es la idea, ¿no? O sea, si alguien va a tener una familia como más saludable, más sana, más espiritual, con hijos más obedientes, tal vez con un hombre más servicial, con una mujer más servicial, los dos sirviéndose mutuamente, lo que sea, entonces estaríamos pensando, bueno, si hay alguien en la iglesia, por lo menos debe de ser el pastor, ¿no es cierto? Ahora, si decimos que los líderes de la iglesia son como que los que deberían de ser, como más, como devotos, más acercados a Dios, y estas personas no están exentas a esto, ¿qué te hace pensar que tú no puedes llegar a ocupar los zapatos de estas personas? ¿Qué te hace pensar que el día de mañana la persona de la que se habla no eres tú? Y la persona que vive en pecado eres tú, la persona que se expone al pecado no eres tú. Fíjate que en el libro de Hebreos, ya estamos cerrando el libro de Hebreos, y como el libro de Efesios, primero empiezan los primeros capítulos a darnos doctrina. Y entonces nos empiezan a dar preposiciones teológicas, información teológica, los primeros capítulos del libro de Hebreos. No sé qué te ha parecido el libro de Hebreos. Tal vez al principio te pareció muy complicado, era más como doctrina, más como información. Estamos cerrando el libro de Hebreos y ahora el autor de Hebreos nos va a estar diciendo qué hacer con lo que se nos ha dicho. Y entonces ya está cerrando y nos va a dar imperativos, nos va a dar práctica. Pero fíjate entonces, si pudiera hacer una aplicación de pasada antes de adentrarme a este pasaje, que no hay práctica cristiana sin teología. Es lo que vimos en el libro de Efesios. Acuérdense, primero Pablo nos dice qué es lo que somos y después nos dice qué es lo que debemos de hacer. En el libro de Hebreos primero nos está diciendo quién es Cristo y después nos va a estar diciendo cómo debemos de vivir a la luz de Cristo. Y en este pasaje que nos adentramos nos está diciendo las consecuencias de las personas que no viven a la luz de lo que saben. Fíjate el versículo 26.
Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, la palabra es deliberadamente, intencionalmente. Dice, ya no hay sacrificio por los pecados. ¿Qué te hace pensar que tú no podrías estar incluido en este pasaje? Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Fíjate entonces el argumento de menor a mayor, es lo mismo que estaba diciendo en los primeros capítulos de Hebreos. Sí, Cristo es mejor que Moisés. Aquellos que rechazan a Moisés tuvieron consecuencias, cuanto más los que rechazan el mensaje de Cristo. ¿Se acuerdan? Entonces dijimos, Cristo es mejor que los ángeles. Aquellos que rechazaron a los ángeles sufrieron las consecuencias, cuanto más los que rechazan a Cristo, si Cristo es mejor que los ángeles. Es el mismo argumento que te está diciendo. El versículo 28, fíjate, cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. Versículo 29, ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que pisotea al Hijo de Dios? Pon atención al lenguaje que utiliza. Que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual han sido santificados, y que ha insultado al Espíritu de gracia. Fíjate el versículo 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Ahora, fíjate, muchas veces como que nos confunden estos versículos porque empezamos, bueno, Dios es un Dios de gracia y de amor, ¿cierto? ¿Cierto? Bueno, entonces, ¿cómo reconciliamos estos pasajes? Ok, bueno, si el Evangelio nos dice que hay gracia y hay amor a pesar de nosotros, ¿cómo reconciliamos estos pasajes? Imagínate que vas caminando por el Parque Juárez, vienes ahí a las 10:30 a uno de los estudios y no leíste el capítulo, ahí no respondiste la guía, entonces estás ahí echándote una oración rápido para que no te pasen a responder la pregunta, y en eso ves a alguien que ha sido apuñalado. Le trataron de robar a esta persona, fue apuñalado, y tú viste todo eso. Y tienes dos opciones. Puedes seguirte derecho y llegar a la iglesia y hacer como que nada pasó, o puedes tratar de resolver este conundrum, este problema moral, este problema legal, y entonces tomar responsabilidad y llamar a la policía, tratar de ayudar a esta persona. Ahora, lo que estás diciendo cuando dices que Dios debería de dejar pasar el pecado de largo, estás diciendo que entonces Dios es un Dios bueno y es un Dios justo cuando ve la injusticia y se sigue derecho. ¿Tiene sentido? ¿Dirías que eres una persona buena y justa, que eres una persona moralmente íntegra cuando ves una injusticia así y decides pasarte de largo? Porque si no lo dices para ti, entonces ¿por qué lo tratas de imponer al carácter de Dios? Y entonces tenemos tal vez una teología más como popular que una teología bíblica. Y la gracia de Dios demanda el castigo del pecado. Como cuando como padre, como tío, como abuelo, tratas de remediar el mal que está lastimando a tu hijo. Dios no lo quiera. Si el día de mañana tu hijo, tu sobrino, tu nieto lucha tal vez con problemas de drogadicción, dudaría si tienes un carácter íntegro, si no es que te molesta, no es que reaccionas con malestar, con dolor, con ira tal vez, a tratar de resolver este problema, o no sientes ningún sentimiento en contra de las drogas o en contra de los efectos que están teniendo con tus hijos o con los seres que amas. Y eso es lo que estamos viendo en el carácter de Dios. Fíjate entonces que Dios es un Dios santo. Dios no soporta el pecado porque sabe que el pecado nos está destruyendo, el pecado nos está alejando de Dios. Y entonces fíjate, dice el versículo 30, a mí es la venganza, yo pagaré. En las palabras de Isaías, fíjate lo que dice Isaías, dice,
¿quién de nosotros puede habitar en el fuego consumidor? Está hablando de Dios. ¿Quién de nosotros puede habitar en la hoguera eterna? Se está refiriendo al pueblo de Dios. Y entonces tal vez la atención que tiene el cristiano del mismo Dios que nos ama y nos santifica, es el mismo Dios celoso por nosotros y celoso por nuestra santidad. Ahora, bueno, sí, pero el pasaje dice que si después de recibir conocimiento de la verdad, ok, bueno, si después de escuchar el Evangelio, a Cristo, que Cristo nos ama, perdona nuestros pecados, si después de recibir ese conocimiento pecamos obstinadamente, deliberadamente, intencionalmente, bueno, pues todos hemos pecado así, ¿cierto? Digo, lo que hiciste la semana pasada, ya sea reaccionar mal con tu papá, con tu hijo, con tu esposo, con tu esposa, lo que hiciste lo hiciste intencionalmente, ¿no es cierto? O sea, no es que tuviste ahí un infarto cerebral y se te olvidó el Evangelio, ¿cierto? O sea, lo hiciste, lo que acabas de hacer, lo que hiciste ayer, lo que hiciste la semana pasada, lo hiciste intencionalmente. Ahora, fíjate lo que está pasando aquí, que el autor nos está diciendo de un estado permanente a consecuencia de la incredulidad. Déjame repetirte lo que vimos en todas estas advertencias en el libro de Hebreos. No es que el cristiano pierde la salvación, es que aquella persona que vive en desobediencia permanente nunca ha sido cristiano. Su desobediencia es un síntoma de su incredulidad. Fíjate, nos da una pista aquí en el lenguaje original. En el griego, cuando estás diciendo, cuando está dando la advertencia, ya se me perdió el versículo. En el versículo 29, ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado? La Nueva Versión Internacional lo traduce, si tienes ahí una Biblia o en la pantalla, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado. Es una mejor traducción si lo tradujéramos, por la cual uno ha sido santificado. No está asumiendo el autor que aquella persona ha sido santificada, sino está diciendo aquella persona que ha rechazado la sangre del pacto por la cual uno ha sido santificado. Entonces nos está dando la idea que el autor jamás está asumiendo que está hablando de un creyente. Está hablando de esta persona que ha rechazado la gracia de Dios intencionalmente, concienzudamente, y entonces eso es consecuencia de su incredulidad. Otra pista, fíjate lo que dice en el versículo 29, la segunda parte, y que ha insultado al Espíritu de gracia. Si has leído los evangelios, esta frase te debería de hacer sentir un déjà vu, algo así como que ya leíste esto en alguna parte, y de seguro lo leíste en Marcos capítulo 3, versículo 28. Marcos capítulo 3, versículo 28, fíjate lo que dice. Les aseguro, está hablando Jesús a los religiosos y a sus discípulos, les aseguro que todos los pecados y blasfemias se les perdonarán a todos por igual, excepto, versículo 29, a quien blasfeme contra el Espíritu Santo, a quien rechace, a quien insulte el Espíritu, este no tendrá perdón jamás, es culpable de un pecado eterno. ¿Te acuerdas del contexto de este pasaje? Jesús está haciendo milagros. Jesús está sacando demonios a las personas que están endemoniadas. Y entonces los fariseos lo están viendo con sus propios ojos. Los fariseos están allí cerquita y están viendo lo que está pasando. Y entonces los fariseos tienen las agallas de decir, este cuate está loco, este cuate está endemoniado. Y entonces llega Jesús, se voltea y les dice, lo que me están diciendo no tiene sentido. ¿Cómo es que Satanás va a expulsar a Satanás? ¿Cómo es que el reino de las tinieblas va a estar en contra del reino de las tinieblas? Lo que ustedes están haciendo es rechazar ya de plano, concienzudamente, volicionalmente, lo que están viendo. Ya no hay excusas para poder rechazar lo que están viendo. Ya no hay ahí chance de confundirse, de que es que no vi mal, es que vi mal, es que estaba oscuro. Está ahí las cosas a mediodía. Jesús les está mostrando quién es Él. De plano ahí los fariseos dicen, está endemoniado. Y entonces Jesús se voltea y les dice estas palabras.
todos los pecados y blasfemias les son perdonados. Versículo 29, excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo. En otras palabras, si te lo pudiera traducir, el único pecado que la sangre de Cristo no cubre es incredulidad. El único pecado que la sangre de Cristo no cubre es incredulidad, y tiene sentido, porque entonces dice todo pecado, absolutamente todo pecado. Si el Chapo llegara a la iglesia y creyera en Cristo, todo pecado, todo lo que ha hecho, no me imagino lo que ha hecho, todo pecado, la sangre de Cristo lo cubre, menos el que rechaza lo que está viendo, el que tiene incredulidad, el que no se acerca a Cristo. Tiene sentido. Si quieres ser perdonado por Cristo, te tienes que acercar a Cristo. Si no te acercas a Cristo, si no te arrepientes. Y entonces fíjate que este es el contexto de lo que el autor de Hebreos está hablando. Los cristianos están siendo perseguidos, los cristianos están siendo presionados a rechazar su fe, no son populares, sufren en el trabajo, sufren por las consecuencias de mantenerse fieles a lo que saben que es verdadero. Y hay cristianos o personas que se dicen cristianos que mientras todo está bien, alzan las manos, cantan, gloria a Dios. Cuando su fe es probada, ahí se ve lo que verdaderamente son. Y entonces se está hablando de estas personas. No sé si has leído, no sé si has visto un documental, La Marcha de los Pingüinos. Ganó varios, varios, la neta no sé, pero supongo que ganó varios porque tiene de esas, como de esos signos, ¿no? De que ganó Bueno, La Marcha de los Pingüinos. Y haz de cuenta que en La Marcha de los Pingüinos algo bien padre que veíamos era que estos pingüinos tienen que cruzar, tienen que echarse una aventura impresionante para poder sobrevivir, para poder cuidar a sus huevitos, a sus hijos. Y entonces algo interesante es que los papás son los que cuidan a los hijos. Mamás no agarren ideas, son pingüinos, pero son los pingüinos los que tienen que cuidar a estos huevitos, ¿no? Y entonces, bueno, se empiezan a juntar ahí a principios, a mediados de verano. Ahí están hasta arriba, hasta el extremo del planeta, es muy frío, están en la Antártica. Y entonces a principios, a mediados de verano hace muchísimo frío, no tanto como invierno, pero la capa de hielo no es tan larga, entonces están rodeados de mar, se juntan y bueno, ya hacen lo que tienen que hacer, dejan ahí, las mamás dejan los huevos y se van a comer, a tratar de alimentarse para traer alimento para los bebés, para los esposos. Y entonces durante todo invierno, uno de los inviernos más crueles, menos 62 grados centígrados, a mí me tocó una vez estar a menos 20, ya ni 20, yo casi 20, pero yo sentía que me moría. Están ahí a menos 62 grados, la capa de hielo ha crecido, entonces están rodeados, los pingüinos con sus bebés, están rodeados por hielo. Y es uno de los, o si no el invierno más cruel que se haya visto en la Tierra. Y entonces, ¿sabes lo que hacen los pingüinos para sobrevivir? Hacen así como que hacen una bola, se juntan y entonces todos se van calentando. Y entonces los que están adentro se salen y entonces los que están afuera, que estaban fríos, entran y entonces empiezan a calentar. Y esa es la única forma de poder sobrevivir. Y los que se quedan afuera, hay pingüinos que se quedan afuera, los introvertidos, yo me moriría ahí. Se quedan afuera, se congelan y la única forma de sobrevivir es entonces juntarse. Ahora fíjate, lo que el autor de Hebreos nos está diciendo es que está el peligro de abandonar la fe, no que pierdes tu salvación, sino que muestras tu incredulidad con tu desobediencia. Pero fíjate lo que nos está diciendo, nos está dando el antídoto. Y el antídoto es entonces como estos pingüinos. Fíjate lo que nos dice en el versículo 25. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Nos da la advertencia de la apostasía, nos da la advertencia de la desobediencia, nos da la advertencia de que hay personas que muestran su incredulidad con su desobediencia, pero después dice,
no dejemos de congregarnos. Fíjate que está en el mismo contexto, nos da la advertencia y nos da la solución. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos. ¿Quiénes? Los que abandonaron la fe. Sino animémonos unos a otros. La palabra para animar es parakaleo. No sé si te suena, pero es la misma palabra que se utiliza cuando Jesús les dice, y les dejaré un consolador. Está a punto de ascender y les dice, les dejaré un consolador. ¿De quién estaba hablando? Del Espíritu Santo. La palabra para Espíritu Santo es parakaleo. Significa animador, significa consolador. Es la misma palabra que se utiliza, anímense. Si pudiéramos traducirlo, paracaliense. Anímense en el sentido como el Espíritu Santo lo está haciendo. Nos está animando, nos está fortaleciendo, nos está acompañando. No dejen de congregarse como acostumbran a hacer algunos, sino anímense. Fíjate el versículo 24, procurémonos los unos a los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Procurémonos. Lucas 22, cuando Jesús está diciendo, consideren los lirios del campo, es la misma palabra, significa consideren, presten atención, miren detenidamente, estudien. Y entonces nos está diciendo, preocúpense los unos a los otros. En otras palabras, considérense los unos a los otros, préstense atención los unos a los otros, mírense detenidamente los unos a los otros. Nos está dando la advertencia de que hay personas que abandonan la fe. Después nos dice, no dejen de congregarse como estas personas, sino procúrense los unos a los otros. Esta frase unos a otros aparece 59 veces en el Nuevo Testamento y nos está describiendo lo que es la iglesia. Ámense unos a otros, sírvanse unos a otros, recíbanse unos a otros, abrácense unos a otros, perdónense unos a otros. Y entonces fíjate que es la responsabilidad de todos cuidar a todos. Y no es entonces, bueno, si todos hacen todo, nadie hace nada. No, es que todos debemos de cuidarnos, que todos debemos de procurarnos. En otras palabras, hermanos, no es el pastor el que debe de procurar a cada uno, y es la única y exclusiva responsabilidad del pastor el cuidar a los demás. No es la responsabilidad del pastor únicamente animar a los demás. No es la responsabilidad del pastor visitar a todos. Si hay una persona que abandona la fe en la iglesia, si hay una persona que sufre en su matrimonio, si hay una persona que termina un matrimonio dentro de la iglesia, si hay una persona que cae en pecado, que vive en pecado, la triste realidad que nos está apuntando este pasaje es que la responsabilidad es de todos. Es de todos. Piensa en esto. No pienses tal vez en tu esposa, en tu hijo, en tu primo, tal vez la persona que está al lado, pero la persona que está más cerca de ti, que no está directamente relacionada contigo. Piensa en esto, pregúntate, ¿lo conozco? ¿Sé lo que pasó esta semana? ¿Sé cuáles son sus luchas? ¿Sé cómo es su matrimonio? ¿Sabe cómo es que vivo? ¿Sabe cuáles son mis luchas? ¿Sabe cuáles son mis pecados? Y si no lo sabe y si no lo sé, amigo, eres un pingüino casi congelado. Y fíjate entonces que el contexto de la iglesia es que está el peligro, están las tentaciones del mundo, están las tentaciones de nuestro propio corazón. Y entonces el autor de Hebreos nos está diciendo, júntense, anímense unos a otros, ámense unos a otros. Entonces fíjate, cuando hay alguien ahí luchando con algo, lo que deberíamos de hacer entonces es preguntarnos, ¿qué puedo hacer yo para poder servir a esta persona? En vez de ir con el pastorcito y decirle, pastorcito, ahí hay alguien sufriendo. Y entonces, bueno, el pastorcito debe de tratar de dejar todo y tratar de ahí de procurar a esta persona. Y después entonces, la triste realidad es que muchas veces vemos al liderazgo de la iglesia como nuestros empleados.
son los que cada domingo deben de tener una prédica super padre, son los que deben de acompañar a todos los que están sufriendo, son los que deben de animar a todos. Si hay un enfermo, pastorcito, ¿ya lo has visitado? Te hago una pregunta, ¿lo has visitado tú? ¿Has orado por esta persona? ¿Sabes su contexto? ¿Te has acercado a esta persona? La iglesia cambiaría radicalmente si en vez de esperar que el liderazgo haga nuestro trabajo, nosotros tomamos la responsabilidad de ser iglesia y entonces nosotros nos amamos unos a otros, nos juntamos unos a otros, nos servimos unos a otros, procurémonos los unos a los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Date cuenta del objetivo, no es nada más ahí perder el tiempo. Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Dietrich Bonhoeffer, si puedes leer su biografía, fíjate lo que dice: al que no le gusta estar solo, piense bien antes de buscar comunidad. Al que no le gusta estar solo, piense bien antes de buscar comunidad. Si no soportas estar solo, si siempre quieres estar de entretenido, si siempre quieres estar ahí como en el montón, dice, al que no le gusta estar en comunidad, a los introvertidos, ese soy yo, piense bien antes de buscar estar solo. Fíjate la advertencia que nos dice: cada uno por sí mismo tiene graves peligros. Quien quiere compañerismo sin soledad se sumerge en el vacío de chismes y sentimentalismo. Puedes estar juntos, reuniones todos los días, pero son vanas, son para chismear, son sentimentalismo. Pero también está esta, dice, y el que busca la soledad sin compañerismo perece en el abismo de la vanidad, la autoinfatuación y la desesperación. Te diría que si hay un matrimonio en esta iglesia que termina por fracasar, hermanos, les diría, la responsabilidad es de la iglesia. Nos debemos de preguntar qué hicimos, qué pudimos hacer. Si hay una persona desanimada que deja de venir a la iglesia, que termina rechazando la fe, es sobre la iglesia. ¿Qué pudimos hacer? ¿Qué no hicimos que deberíamos de hacer? ¿Con quién estás buscando comunidad? Tenemos los jueves reunión de mujeres. Debes de considerar seriamente ser parte de una comunidad donde puedas orar junto con otras personas, confesar junto con otras personas. Si eres hombre, estamos viendo los miércoles a las 7:30, a las 8, juntarnos para animarnos unos a otros, para confesar unos a otros, para leer unos a otros, para llorar unos a otros. Deberías de considerar seriamente, ¿por qué no podría venir? ¿Seré un pingüino congelado o me estoy congelando? ¿Será que tu desobediencia y tu apatía son resultado de tu incredulidad? Te diría que para el cristiano que ve el peligro de esto, sería entonces juntarse como un pingüino. Yo soy de aquí, me meto adentro y no me quiero congelar. Sería una muestra de incredulidad, rechazar el peligro que el autor nos está diciendo. Si pastores que han estado en el ministerio por bastantes años son susceptibles a estas cosas, ¿quiénes somos nosotros para decir, no, sabes qué, no creo que a mí me pase? Estaba viendo una de las estadísticas de seguros de coche y estaba diciendo que los, no sé cómo es en Jalapa, yo creo en Jalapa por todos lados, pero lo estaba viendo, creo que era una ciudad de Estados Unidos, pero estaba diciendo que hay más peligro de accidentes, que más del 80% de los accidentes pasan cerca de la casa, porque la gente va más confiada, porque la gente ya piensa que se sabe el camino y entonces tal vez se quita el cinturón de seguridad o ya no lo tiene, o ya no se quiere esperar y manda ahí el mensaje de WhatsApp o se toma la selfie, lo que sea, porque ya va llegando a la casa, ya se siente más confiado.
Te diría que así pasan en todos los accidentes, ya sean divorcios. ¿Quién se casa? ¿Quién se casa? Dígame, ¿quién se casa esperando divorciarse algún día? Nadie. Pero es esta rutina de descuido, esta rutina de confianza la que nos lleva a este punto. ¿Quién llega naciendo y queriendo tener enfermedades venéreas? ¿Quién se compra un celular para querer tirarlo? A mí me pasó con mi iPad. Tenía un iPad, la atesoraba, pero me duró casi 6 meses, casi un año sin funda y no se me rompió. Y después nada más iba caminando, la golpeé tantitito y la pantalla se cuarteó. Fue cuando me empecé a sentir confiado que no me iba a pasar a mí. Te repito, no es que pierdas la salvación. ¿Y sabes lo que pasa? Que el cristiano llega a vivir, o el que te diría, el que se piensa cristiano, llega a vivir su vida sintiéndose tan confiado, pensando que puede desobedecer a Dios, que puede rechazar la gracia de Dios, pero que habrá tiempo para regresar. O sea que sí, de esta sí me arrepiento, de esta sí salgo, déjame hacerlo y sí me arrepiento, sí regreso. Pero ¿sabes lo que nos está diciendo el autor? Que está el peligro latente. Y no es nada más para espantarnos, está el peligro latente de que llegue el punto que nuestro corazón es incapaz de arrepentirse. No porque perdimos la salvación, te lo repito, porque nuestro corazón demuestra nuestra incredulidad. Entonces dice, animémonos, dice con él, lo divide con el pasado, con el presente, con el futuro. Fíjate, con el pasado, recuerden aquellos días pasados. Cuando ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. ¿Tienes alguien con quien juntarte y recordar la fidelidad de Dios en tu vida, lo que ha hecho? ¿Cómo es que te ha librado tal vez de dolores, enfermedades? ¿Cómo es que has sido fiel a pesar de tu desobediencia? ¿Tienes alguien que te pueda animar cuando te sientes desanimado? ¿Tienes alguien con quien platicar? Si no, eres un pingüino casi congelado. Anímate, fíjense, anímense con el pasado, con el presente. Versículo 36, ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Tienes alguien que te diga, tú necesitas perseverar. Si te crees cristiano, necesitas actuar como cristiano. Si te crees cristiano, necesitas arrepentirte. ¿Tienes alguien? Con el futuro, versículo 37, pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará, pero mi injusto vivirá por fe y si se vuelve atrás no será de mi agrado. Versículo 39, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y perseveran para su vida. ¿Tienes alguien que te recuerde de las misericordias de Dios en el futuro? Cuando estás tentado, que te recuerde, aguanta porque lo que viene es mucho mejor. Aguanta porque lo que se viene te va a dar mucho más placer. Aguanta que lo que te viene te va a dar mucho mejor descanso. ¿Tienes a alguien así? Si no lo tienes, ¿qué te hace pensar que eres inmune a rechazar a la fe, a demostrar tu incredulidad? Otra de las cosas que recordamos entonces que venimos, y con eso déjame cerrar, de las cosas que recordamos y que venimos domingo tras domingo para recordar es el Evangelio. El versículo 29, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un sacerdote al frente de la familia de Dios. Versículo 22, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua. Déjame señalarte tres cosas de este pasaje y con eso termino. Fíjate en el versículo 29, dice así que hermanos, utiliza una palabra que liga su argumento anterior con esto. Está hablando de que Cristo es mejor que los apóstoles, Cristo es mejor ángel, Cristo es mejor profeta, Cristo es mejor que Moisés. Así que hermanos, Cristo es mejor ángel, así que Cristo es mejor profeta, así que Cristo es mejor sacerdote, así que eso tiene consecuencias. Si Cristo es mejor, así que, por lo tanto, mediante la sangre de Cristo,
Tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Acerquémonos purificados y lavados. Date cuenta que purificados y lavados son cosas que se hacen en el cristiano, no son cosas que se deben de hacer. ¿Te das cuenta? Son cosas que se hacen en el corazón del cristiano, no son cosas que el cristiano debe de hacer para poder ser aceptado. El evangelio son las buenas noticias de lo que Dios ha hecho en su Hijo por nosotros, a pesar de nosotros, no lo que nosotros debemos de hacer para ser aceptados por Dios. El evangelio no son instrucciones para limpiar mi vida. El evangelio es el anunciamiento de lo que ha sido hecho en nosotros. Hemos sido purificados y lavados, entonces nos acercamos. Es tiempo perfecto, es algo que ya se ha hecho, que no se puede repetir, que se ha hecho y tiene implicaciones presentes. Con un corazón sincero, sin pretensión, no aparentar lo que no soy, no un cinismo. Llegar confesando lo que soy delante de Dios, solo Él me conoce. Acérquense purificados y lavados con un corazón sincero. Versículo 23, mantengamos firme la esperanza que profesamos. Mantengamos firme la esperanza que profesamos. ¿Te ha pasado que tratas de acercarte a Dios y entonces lees este pasaje y dice, mantengamos la esperanza que profesamos, y entonces tu corazón te acusa y dices, pero si ni siquiera he profesado ninguna fe esta semana, pero me estás diciendo que mantenga la fe que profesé y esta semana no profesé nada más que mi incredulidad y mi pecado? Fíjate lo que dice el versículo 22, la plena seguridad que da la fe. Mantengamos firme la esperanza que profesamos. La plena seguridad que da la fe es, entonces la fe es en el objeto de tu fe, no es en lo mediocre de tu fe. Entonces cuando te acercas a Dios, te acercas no por tus méritos, sino por los méritos de Cristo. Y eso es lo que la iglesia se junta para recordar, que hemos sido lavados y limpiados. Es algo que se hace en nosotros, a pesar de nosotros. Y te digo que sin esto, el cristianismo es un peso incapaz de poder ser soportado por alguien. Y creo que mi convicción es que muchos de nosotros abandonamos la fe porque llegamos a acercarnos a Dios pensando que debemos de ser limpiados, que nosotros nos debemos de limpiar para poder ser aceptados por Dios. Y entonces desobedecí a Dios y sé que lo desobedecí intencionalmente, descaradamente. ¿Y cómo es que me voy a poder acercar a Dios así? Y entonces la iglesia no se busca unos a otros, no nos animamos y esta persona se va alejando. Pero fíjate que el autor termina con el evangelio, versículo 23, porque fiel es el que hizo la promesa. Es una confianza subjetiva basada en una realidad objetiva. Somos infieles, pero Él es fiel. Y eso es lo que recordamos como iglesia. Y es una gracia, es una misericordia que nos lleva al arrepentimiento. Déjame cerrar con esto. No es una gracia barata, no es una gracia estéril. Es una gracia que nos lleva al arrepentimiento. Déjame terminar con Romanos 2. Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas. Está hablando el apóstol Pablo, aquellos que desobedecen a Dios. Cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Pon atención a esto, dice, ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? Versículo 4, Romanos 2:4, ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento, es su gracia y su misericordia que produce en nosotros obediencia. No es su gracia y misericordia que nos deja vivir en libertinaje, si así jamás has entendido el evangelio. Es su gracia y misericordia la que nos lleva al arrepentimiento. El autor termina con el evangelio, nos hace una advertencia, nos da la solución y termina con el evangelio. Déjame cerrar con una cita de Timothy Keller. Fíjate en una de sus oraciones lo que dice, y espero que esta sea una de nuestras oraciones.
Señor, me preocupo porque olvido tu sabiduría, me amargo porque olvido tu misericordia, envidio porque olvido tu belleza, peco porque me olvido de tu santidad, me pongo ansioso porque olvido tu soberanía. Tú siempre me recuerdas, ayúdame a siempre recordarte. Y ese es el cristiano, no el que viene a Dios aparentando que no necesita perdón. Es el cristiano que viene quebrantado, reconociendo su pecado, agradeciendo la misericordia de Dios. Y entonces, hermanos, si no tienes comunidad, ¿qué te hace pensar que estás exento a tener un corazón endurecido? Si no buscas a alguien que te anime, que tú animes, no es responsabilidad del liderazgo solamente, no es responsabilidad del pastor visitar absolutamente a todos en la semana y esperarte tú que seas visitado y quejarte porque nadie te ha visitado. Te propongo una idea totalmente radical e innovadora. ¿Por qué no tú visitas a alguien? ¿Por qué no tú mandas un WhatsApp a alguien y lo invitas a un café? No envíes cadenas de, no sé, de pastor apostólico de no sé quién que tal vez no has leído, pero tú envía un mensaje tú. Hermano, estoy orando por ti. Hermano, ¿qué necesitas? Hermano, ¿cómo puedo servirte esta semana? ¿No sería la iglesia totalmente diferente si fuera así? Te aseguro que habría menos hermanos desanimados. Te aseguro que habría menos matrimonios fracturados. Habría menos pingüinos congelados. Entonces, hermanos, descansemos en la misericordia de Dios. Cristo pagó por nuestros pecados. Deja de repetir tu pecado. Acepta el perdón de Dios. Camina en la voluntad de Dios. Acércate a Dios. Jamás fueron por tus esfuerzos y nunca lo van a hacer. Si llegas a Cristo, perdona tus pecados. Si te arrepientes, Cristo te perdona. Y hermanos, vivamos en comunidad. Señor, te ruego, mi Dios, por este tiempo. Te ruego que tú seas con nosotros. Padre, necesitamos desesperadamente de ti. Yo atesoro mi tiempo, mi horario, mis gustos, pero Señor, estoy en peligro latente de dejarte, Señor, de atesorar más mi pecado, de tal vez mostrar mi incredulidad, Señor. Te ruego que tú me muevas al arrepentimiento. Padre, necesitamos en esta iglesia de tu ayuda, Señor, a animarnos unos a otros, amarnos unos a otros. Padre, sé tú con nosotros. Te ruego que no veamos en esta iglesia personas desanimadas, apartadas, matrimonios fracasados, hijos alejados. Señor, haz de esta iglesia una familia, haz de esta iglesia una verdadera iglesia donde nos amemos unos a otros, nos sirvamos unos a otros. Señor, te lo rogamos, Padre, y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.